Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 91 de Fútbol para Crecer, en este fantástico sábado 14 de agosto 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca del recién finalizado encuentro en el Teatro de los Sueños entre el local, el Manchester United, y el Leeds United del señor Bielsa. No mucho para decir, sí para destacar. En primer lugar, creemos que lo más importante fue el volver a ver el público en las gradas, el volver a ver un estadio mítico con tanta alegría, tanta festividad por parte del público asistente. En este encuentro donde después de más de un año sin público en las canchas se vuelve a vivir lo que es la verdadera fiesta del fútbol, creemos que fue lo más destacado. Después, referido al juego, pasamos a decir lo siguiente. El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Recordemos que el United le propinó una paliza por 6 goles en el mes de diciembre a este Leeds con este mismo esquema, 1-4-1-4-1. Ir a jugar de visitante con el mismo esquema que ya había sufrido una goleada, con un equipo muy diezmado físicamente. O sea, ¿qué es lo que creemos nosotros? Que físicamente el Leeds no estaba a la altura de este encuentro. ¿Por qué decimos que no estaba a la altura de este encuentro? Porque seguramente la preparación física que tiene el equipo, es lo que vimos nosotros, no está todavía afinada. Le falta rodaje, le falta días de entrenamiento, días de práctica de la parte física. Se vio a las claras en una jugada, en uno de los goles, como Greenwood se lo come a la carrera a Struij. Le saca una diferencia importante que hace que la jugada termine en gol. Y esto sucedió en toda la cancha, con diferentes jugadores. Sucedió con McTominay, sucedió con Fred, sucedió con Shaw, sucedió con el que para nosotros fue la figura de la cancha, porque convirtió 4 pases gol, que fue el francés Pogba. Terrible jugador, terrible partido jugó en el día de hoy. Si bien el portugués Bruno Fernández convierte 3 goles, hace hat-trick, se queda con el balón del encuentro, para nosotros el jugador del partido fue precisamente el francés Pogba. Ya había jugado Bielsa en algún encuentro del torneo pasado, en la primera ronda, con Koch en la mitad de esas 2 líneas de 4. El alemán, no, para nosotros, esto siempre es nuestra opinión, lógicamente con todo el respeto que merece el señor Bielsa, para nosotros Koch no está a la altura de poder jugar como único volante central. Debería haber sido acompañado por un jugador más en esa función de volante central, que bien podría haber sido el señor Struij o el señor Klich, que estaba de interior, pero cuando el equipo se replegaba, Klich no seguía como posición de volante central. Entonces hacían agua por todos lados, por el medio, por los costados. En ningún momento del partido sentimos que el Leeds pudo imponer su juego. Y esto se debió al planteo táctico que nunca cambió. El 1-4-1-4-1 nunca cambió. Y bueno, los resultados están a la vista, lamentablemente. Lamentablemente por los goles sufridos, por los 5 goles recibidos, en los cuales podría haber sido aún mayor la diferencia de no haber sido por Meslier, que para nosotros no tuvo nada que ver en ninguno de los 5 goles. Pero bueno, esto es fútbol, recién comienza, es el torneo más difícil del mundo. De los 20 equipos, hay 6, 7, 8 que están para campeón, para entrar en ligas europeas.
Recordemos, por ejemplo, que las contrataciones, o la contratación la más importante que hizo en este mercado de pases, el Leeds, en el reemplazo del señor Alioski, que para nosotros era una de las figuras del equipo, el señor Junior Firpo pagó el no conocer, el no haber jugado nunca en la Premier League. Otro ritmo, otro juego, otra velocidad. De hecho, de los 4 goles que fueron en el segundo tiempo, 2 son del lado de él. Lo pasaban como poste caído, nunca entró en ritmo. No porque no sea un gran jugador, para nosotros es un gran jugador. Pero bueno, tendrá que entrar en ritmo, aclimatarse rápido, porque esto es la Premier League, mi amigo. O sea, acá el rival no perdona. Si no, pregúntele al Arsenal, que ayer perdió por 2-0 frente al recién ascendido Brentford. Así que bueno, nada más por el día de hoy. Esperemos que en la próxima jornada podamos tener mayores y mejores satisfacciones, mejores sensaciones con respecto a este Leeds, que se vaya acomodando físicamente. Repetimos, nosotros hubiéramos planteado otro esquema táctico en función de cómo estaba el equipo físicamente. No se le puede salir a jugar de igual a igual a un rival de este fuste cuando el equipo no está a la altura física para semejante encuentro, para semejante disputa. Pero bueno, es nuestra opinión. Nos vemos en el próximo programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Nos vemos en la jornada número 2 de nuestro Leeds.